Amén, gloria a Dios, aleluya, poderoso es el Señor. Así es el poder de Dios que nos sostiene, amados hermanos, en el Señor. En esta hora de la mañana, ¿verdad? Doy honra y gloria a Dios porque Él es tan bueno y grande y misericordioso. Pero voy a leer un tema de la palabra del Señor, amados hermanos, sobre, ¿verdad?, la fuerza de Sansón. Vemos, amados hermanos, en el Señor, vemos, ¿verdad?, la desobediencia que Sansón, ¿verdad?, hizo delante de la presencia de Dios, de Jehová Dios, ¿verdad?, buscando, ¿verdad?, ¿verdad?, mujer, ¿verdad?, cuando Dios, ¿verdad?, le dijo que no buscara en otra tribu. Pero aquí, amados hermanos, en el Señor nos habla, dice la palabra del Señor, y muerte de Sansón. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, vuestro Dios entregó a vuestras manos a Sansón y vuestros enemigos. Y viniendo a él el pueblo, hablaron a sus dioses, diciendo, vuestro Dios entregó a vuestra mano a vuestro enemigo, y al destruir de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron la alegría en su corazón y dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y le sirvió de juguete delante de ellos y los pusieron en las columnas. Vemos, amados hermanos, en el Señor, ¿verdad? No tenía necesidad Sansón, ¿verdad?, que fuera humillado. Pero la desobediencia de Sansón, amados hermanos, en el Señor lo llevó, ¿verdad?, a caer. Vemos que Sansón cayó por una mujer, Dalila, amados hermanos, en el Señor, porque Dios le había dado una fuerza, lo había apartado para él, pero él se fue por otros caminos, amados hermanos, en el Señor. Vemos, amados hermanos, en el Señor, el tema de la palabra de Dios es la última fuerza de Sansón. A pesar de la desobediencia, vemos, amados hermanos, que el Señor le dio fuerza al final para acabar con los filisteos, amados hermanos, en el Señor. Dice que esta gente iban a festejar y estaban, dice, felices y contentos, amados hermanos, porque habían atrapado a Sansón, habían descubierto de dónde venía la fuerza de Sansón, amados hermanos, en el Señor. Entonces vemos, amados hermanos, en el Señor, que es peligroso meternos, ¿verdad?, en algo donde Dios dice, no te metas porque te puedes quemar o te puedes caer y puedes apartarte de mí. Entonces hay veces el ser humano, el hombre, el joven, el niño, el adulto, ¿verdad?, no hacemos caso a la voz del Señor, no hacemos caso a la voz del Espíritu Santo, sino hacemos lo que se nos pega la gana y veces. Pero vemos, amados hermanos, que esta gente, vemos, amados hermanos, en el Señor, que agarró, ¿verdad?, agarraron a Sansón y lo encerraron en la cárcel. Ahí iba a comenzar su sufrimiento de Sansón. No era menester que Sansón, amados hermanos, en el Señor, ¿verdad?, sufriera. El Señor siempre quiere lo mejor para su pueblo, quiere lo mejor para sus hijos, amados hermanos del Señor. Lo único que nosotros es que hay veces le fallamos a Dios. Y Dios le dijo a sus padres, ¿verdad?, de Sansón, cuidadito le vayas a dar vino o le vayas a cortar el pelo, porque de ahí va a venir la fuerza, de ahí va a venir todo, amados hermanos, en el Señor le dijo a sus padres. Pero vemos que Sansón creció, amados hermanos, en el Señor. Él, amados hermanos, por eso dice aquí, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecerle sacrificio a Adón. Adón era un dios, amados hermanos, que ellos adoraban. No tenía boca, no hablaba, sino era un ídolo que tenía. Por eso los ídolos a Dios no le agrada, amados hermanos, en el Señor. A su Dios, para alegrarse, y dijeron a vuestro Dios, entreguemos vuestras manos a Sansón. Dice que su Dios, decían ellos, su Dios los entregó, ¿verdad? Pensaron que su Dios de ellos
vivían entregados a Sansón, pero no era así, amados hermanos, sino la desobediencia de Sansón, y Dios permitió que lo agarraran. Hay veces Dios permite las cosas, pero no porque Dios Dios se vengue, no, es que hay veces el Señor nos da una lección, amados hermanos, o nos corrige, porque dice la palabra de Dios que el hijo que ama lo corrige, amados hermanos, en el Señor. Y vemos, amados hermanos, que verdad, estas personas estaban felices y contentas porque su Dios a según se lo había entregado. Así pasa el día de hoy, amados hermanos. Cuando una persona dice que le clama que a Tadeo, que la Virgen María, que le clama a otros dioses, ¿verdad? Dice, no es que me respondió, no es cierto, eso no responde porque no tienen vida, son barro, son semejantes a ellos que lo hacen, dice la palabra de Dios, el Salmo 115. Entonces, Dios hay veces permite las cosas para que nosotros podamos corregirnos, amados hermanos. Pero vemos, no llegó nada más hasta ahí. La vida de Sansón fue humillado, amados hermanos, en el Señor. Porque dice la palabra de Dios que lo encerraron, Dice, y estaban felices porque según su Dios se los había entregado, porque él había matado a mucha gente de los filisteos, pero porque ellos adoraban a otros dioses, amados hermanos, estaban en guerra. Entonces, dice aquí el 24, y viendo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, vuestro Dios entregó a vuestras manos a vuestros enemigos, y no es así, porque los hijos de Dios nunca van a ser entregados a los enemigos ni a Satanás, que el Señor los reprenda, porque al contrario, nosotros podemos decir que Cristo nos librará del lazo del cazador, dice de la peste destructora, dice la palabra de Dios en el Salmo 91, dice, y al construir, dice, y al destruir, dice, vuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros, decían ellos. Dice, y aconteció que cuando salieron, alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos, divierta, y llamaron a Sansón a la cárcel, y sirvió del juguete delante de ellos, y pusieron entre la columna. Mira qué tanto hicieron con Sansón, amados hermanos del Señor. Jugaron con ellos, lo pusieron en la columna, pero Sansón ya estaba recapacitando, estaba pensando lo que había hecho delante de la presencia de Dios. Entonces, amados hermanos, no es porque Dios sea malo, sino nosotros nos vamos alejando de Cristo Jesús, nos vamos alejando de su presencia, amados hermanos en el Señor. Hay veces somos merecedores del castigo que el Señor nos da. Hay veces no queremos pasar por las cosas que pasamos, amados hermanos. Dice, ¿por qué si existe Dios, por qué castiga? No es que Dios castigue, Dios no castiga. Hasta hoy, Dios, al contrario, Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, está con los brazos abiertos, amados hermanos, esperando que venga el pecador y se arrepienta para que sea salvo. Un día sí lo juzgará, dice la palabra de Dios, cuando venga como juez a esta tierra. Pero mientras tenemos la oportunidad, mientras que vivimos, de arrepentirnos de lo que hacemos, amados hermanos en el Señor. Entonces la palabra de Dios dice, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba, porque vemos, amados hermanos, que hasta los ojos le sacaron a Sansón cuando estaba en la cárcel, estaba ciego, amados hermanos en el Señor. Y la mano, dice, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre de ella. Ya ahí estaba Sansón, ¿verdad? Teniendo esa fe, que es lo que Dios iba a hacer con él todavía, ¿verdad? En la última fuerza de Sansón, amados hermanos. Y la casa estaba llena de hombres, dice, y mujeres, y todos los principales de los filisteos. Estaban allí en el piso alto, y había, dice, como 3,000 hombres y mujeres estaban mirando de escarnio de Sansón.
estaban riendo, estaban burlándose de Sansón, amados hermanos en el Señor. Entonces clamó Sansón a Jehová, dice, escuche bien, porque cuando no tenemos una salida, cuando vemos que todo está perdido, tenemos que clamar a nuestro Padre. Él nos escucha, Él si nos arrepentimos nos escucha, amados hermanos en el Señor. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos, dice la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor. Tome venganza, dice, de los filisteos por mis dos ojos. Vemos, amados hermanos, que Dios es grande y poderoso. Aquí Sansón vemos, amados hermanos en el Señor, que dijo, dame la última oportunidad, dame la última fuerza para que yo pueda acabar con tus enemigos, con mis enemigos. Señor, dame la fuerza. Eso es lo que quiere el Señor, amados hermanos. No esperar que lleguemos hasta ese grado, no, sino que hay que clamarle al Señor, porque vamos cayendo y veces en un abismo y no podemos salir, amados hermanos, como Sansón. Sansón dice que lo ponían a moler, así con una máquina grande que había antes, y así ciego, le sacaron los ojos, amados hermanos, pero Dios lo estaba viendo desde arriba, porque era su hijo. Pero Dios lo amaba. Por eso Dios, amados hermanos, cuando él supo que podía clamar, vino ese pensamiento a su vida, que clamara a Jehová. Entonces Jehová iba a venir por última vez a su encuentro, a su fuerza de Sansón, para que así acabara con los enemigos, para que no se burlaran. Porque los ídolos no tienen poder. Ellos pensaban que sus ídolos le habían terminado con sus enemigos. Y el enemigo no es Sansón, sino el enemigo, ¿verdad? Es Dios mismo, amados hermanos en el Señor. Dice, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos, para mí dos ojos. Así luego Sansón, las dos columnas de en medio sobre la que descansaban en la casa, y echó todo a sus pesos sobre ellas, sus manos derecha sobre una y su mano izquierda y sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con él los filisteos. Entonces se inclinó con todas sus fuerzas y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir murieron. Qué cosa tan grande e inmensa, Señor, nos muestra aquí la palabra de Dios que pasó en ese tiempo, amados hermanos en el Señor. Pero aquí la enseñanza es que verdad, no vamos a llegar a ese grado de Sansón, que Dios nos llama una y otra vez y otra vez y otra vez, y no es que vayamos para adelante, vamos para atrás. Vemos que verdad, Dalila hizo caer a Sansón porque Sansón era fuerte, era fuerte porque el Señor le había dado la fuerza, pero ¿a dónde estaba en su cabello, amados hermanos en el Señor? Y quería Dalila, porque Sansón tenía a su esposa, se había casado con una de su pueblo, pero siempre hay un tropiezo, siempre va a haber algo, amados hermanos. Pero el Señor aquí nos muestra que el Señor es todopoderoso y nos da la oportunidad de verdad, de arrepentirnos, de venir. No importa el pecado, la maldad, no importa lo que usted haya hecho, sino lo importante es que el arrepentimiento y la obediencia que Dios quiere de nosotros, amados hermanos en el Señor. Estamos en la última llamada, el último encuentro, ¿verdad? Vamos a estar en el último encuentro del Señor. Cuando Cristo venga será el último arrebatamiento de la iglesia, amados hermanos en el Señor. Por eso tenemos que buscarle, amados hermanos. No te dejes confundir por nada ni nadie. Lee la palabra de Dios, la Biblia, que ahí encontrará la vida eterna y la condenación, porque ahí dice la palabra de Dios. Son dos caminos, el angosto y el ancho. Aquí la palabra te dice qué camino agarrar, el ancho o el angosto. El Señor siempre quiere que todo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito,
para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios nos da la oportunidad, Dios nos da ¿verdad? Ese amor, esa misericordia, pero está airado el Señor. En un sueño el Señor me mostraba que estaba airado con la humanidad, amados hermanos en el Señor. Está enojado. ¿Por qué? Porque Él nos vive hablando por medio de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo está aquí en la tierra y nos ayuda. Él toca la puerta, Él nos enseña. Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos alejamos de Él. Amados hermanos en el Señor, recapacitemos y volvamos a la senda antigua. Volvamos a adorar, volvamos a ese tiempo cuando nos gozábamos, cuando decíamos, va a haber una oración, íbamos a las 5 de la mañana, va a haber un ayuno los domingos, y decía, hoy me preparo, voy a hacer mi comida temprano porque yo me voy a la iglesia. Hoy en día no se ve eso, amados hermanos en el Señor. Hoy en día, como que el enemigo, ¿verdad?, más va alejando por causa de tantas cosas que hay en este mundo, la tecnología. Hay veces se vuelve una adicción. Todo eso es creado por el hombre, pero es necesario, ¿verdad? La tecnología, pero también hay veces, amados hermanos, por estar pegado tal vez en algo que te apasiona, dejamos de buscar al Señor, amados hermanos. Volvamos, porque Cristo viene. Son dos caminos, la vida eterna y la condenación eterna. Dios no quiere condenar a nadie, sino dice que el infierno se hizo para el diablo y sus ángeles, y la muerte y el Hades. Se hizo el infierno, dice Apocalipsis, donde el gusano nunca muere. Ahí irán los que son desobedientes. La palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. Sino que busquemos al rostro del Señor. Hoy que estás vivo, me decía el Señor, dile a mi pueblo que hoy que está vivo, tenemos que buscar al Señor, tenemos que ser obedientes al Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor, y sin obediencia menos. ¿Por qué? Porque lo que quiere el Señor es obediencia. Que le busquemos de todo corazón, que levantemos altares en nuestras casas, que oremos, enseñemos, que seamos de luz, amados hermanos en el Señor. Porque el árbol que no dé fruto será cortado y echado al agua de fuego. La última fuerza de Sansón, la última fuerza que Dios le dio. Dios es grande y poderoso, amados hermanos. ¿Cómo no vamos a adorarle al Señor si Él es todopoderoso? Voy a orar por usted. Si usted está cansado, ya no avanza más, pídale, levanta la mano y dile, Señor, aquí estoy, Padre Celestial. Mira, aquí está, mira mi condición, mira, Señor, yo no te conozco. Aquellos que no conocen al Señor pueden decirle, Señor, yo no te conozco, pero quiero conocerte. Yo sé que existe, porque si tú no existieras, si usted no existiera, yo tampoco existiera. Yo sé que encarnaste, yo sé que enviaste a tu Hijo unigénito a la tierra para ser salvo. Reconozco mis errores, mis pecados, mis ofensas. Dígale al Señor, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Como dijo Samuel, heme aquí, Señor, ¿para qué soy bueno? Oh Dios Todopoderoso, dele la honra y la gloria a Dios por un nuevo día. Sea feliz, aprenda a ser feliz en esta tierra, porque hay gente que viven en su casa, tienen todo, pero no son felices. Como dijo Proverbio, ¿verdad? Es mejor un bocado seco en paz que casa de contienda llena de provisiones. ¿De qué sirve que tengas tu casa llena de provisiones si hay enojo, hay rabia, hay celo, hay envidia, hay tantas cosas que a Dios no le agrada? Saca esa basura de tu casa y enméndate a Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Si estás pasando por necesidad, dile, Señor, aquí estoy pasando por una necesidad. Suple la necesidad. Si usted le clama a Dios, al que está ahí arriba, que se llama Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Padre Yahweh Elohim, en el poderoso de Yahshua Mashiach, todas las cosas van a ser así, dijo. Todo, dijo Jesús en el latín, dijo, todo lo que pidiera en mi nombre a Cristo Jesús, así será. O sea, dijo Jesús, le dijo al Padre, o sea, le dijo a sus discípulos, todo lo que pidas en mi nombre será así. Y así lo creemos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias, y bendigo a todos aquellos que van a ver este mensaje, que sea de edificación. Si alguno está enfermo en casa,
por alguna enfermedad que el médico no ha podido curar. Yo sé que hay uno de médico que se llama Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario. Isaías 53 lo dice, que por sus llagas nosotros fuimos curados, fuimos libertados. Señor, gracias Espíritu Santo de Dios, aleluya, amén y amén.